Buenos días, amados videos, buenas noches. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. El hermano Valentín nos recuerda que si a alguien le hace falta una Biblia, por favor, que levante la mano. Ok, todos tienen la palabra de Dios. Amén. Hermanos, doy gracias al Señor por nuestra iglesia. Y esta mañana, cuando oí la predicación de los dones espirituales, no sé si ustedes se acuerdan, en el 1991, por ahí, hace mucho, el hermano Johnny Daniels trajo una serie de los dones espirituales y él fue detallando cada don en una predicación de la enseñanza, puso el ejemplo de Lucas, en la exhortación, el ejemplo de Pablo, en el dar, el ejemplo de Timoteo, en presidir, el ejemplo de Pedro, y en la misericordia, el ejemplo de Juan. Y yo recuerdo esa predicación, hoy me vino a la mente toda esa enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Es un pasaje que siempre a mí me ha gustado y que cuando éramos jóvenes, el hermano Víctor Martínez, una sociedad de jóvenes, hizo una competencia de segunda de Timoteo, hace mucho también. Y a mí me ha quedado ese pasaje siempre en la memoria, porque había que aprenderse la carta de segunda de Timoteo completa de memoria. Y cada sábado había una competencia de un capítulo diferente. Y habían preguntas, estaba el hermano Víctor como dirigiendo ese tiempo a la sociedad de jóvenes, y el hermano Elías era uno de los que hacía las preguntas. Y siempre me ha quedado ese pasaje como un ejemplo de diferentes tipos de personas que están en nuestra congregación y que quiero compartir hoy en esta noche. El título de este mensaje es ¿qué sería lo último que se diría de ti? Porque segunda de Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de su muerte. O sea, que es la última mención de algunos hombres de Dios, algunos, ¿verdad?, que no fueron tan consecuentes como Pablo, lo vamos a ver ahorita, pero es el último registro de varios de los hombres de Dios que vemos mucho en el Nuevo Testamento. O sea que eso fue lo último, es lo último que sabemos de cada uno de ellos. Y en este caso, de ti y de mí, si hoy fuera nuestro último día o el Señor viniera, ¿qué sería lo último que dijeran los demás, los que quedan aquí, ¿verdad?, en la tribulación, acerca de nosotros? ¿O qué sería lo último que se diría de nosotros? Siempre me viene a la memoria, cuando leo este pasaje, la hermana Gilma y la hermana Germania, que yo las recuerdo, ya partieron con el Señor, pero de la hermana Germania yo pudiera recordar siempre que era una memorizadora de la palabra de Dios. Y de la hermana Gilma yo siempre la recuerdo como una persona gozosa y alegre en el Señor. O sea, esos son los dos pensamientos que yo tengo de esas dos damas que estuvieron entre nosotros por mucho tiempo, y eso es lo que me ha quedado de ellas. ¿Qué sería lo que los demás recordarían de nosotros si hoy se escribiera la última nota acerca de quizá de esta iglesia o de nuestras vidas? Vamos a leer 2 de Timoteo antes de orar. 2 de Timoteo 2, capítulo 4, versos 6 al 15. Dice así en la palabra de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
A Tíquico lo envié a Éfeso. Tráeme cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Oremos. Señor, le damos gracias a usted por que usted nos permite ver la biografía de estos 5 personajes que vamos a tratar en la noche de hoy, Señor, y ver, Señor, su ejemplo y tomar lo bueno de ellos, Señor, y mejorar las cosas que necesitan cambiar y ajustarse en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, porque con el Santo Espíritu que mora en nosotros podemos seguir adelante en la batalla, en la carrera, Señor, seguir adelante en la vida cristiana. Gracias por nuestra amada iglesia, Señor. Gracias por nuestros pastores, el pastor Pedro, el pastor Yadín. Bendice sus vidas, Señor, y bendice la vida de cada miembro de esta amada iglesia, Señor, que podamos estar en consonancia con la unidad y con la responsabilidad que tú nos demandas a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ver, son 5 personajes que vamos a estudiar, y acuérdense que este es el último registro que tenemos de cada uno de ellos. El primero es el apóstol Pablo. Y yo le he puesto a ese hermano, el apóstol Pablo, las cualidades de un creyente maduro. O sea, el apóstol Pablo, no porque sea apóstol, ¿verdad?, el gran autor de muchos de las epístolas y de mucha de la doctrina que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, pero en su vida él desarrolló un carácter de un cristiano maduro, de un cristiano en consonancia, ¿verdad?, con lo que dice la palabra de Dios. Hay algunas cualidades de Pablo que queremos resaltar hoy y que nos hacen ver cómo podemos llegar a la madurez y cómo se pudiera decir de nosotros que somos creyentes maduros si hoy fuera nuestro último día. En primer lugar, Pablo estaba consciente de la brevedad de la vida. Él sabía que la vida era breve y que aunque él era un hombre luchador en las cosas del Señor, aunque él se entregó totalmente al servicio de Dios, él sabía que aunque él iba a disfrutar de la eternidad, él sabía que no era eterno aquí en la tierra. Dice el verso 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Un creyente, ¿verdad?, que es maduro, sabe que el tiempo es breve y que aunque yo haga un trabajo para el Señor en la iglesia, ese trabajo va a cesar y va a venir otra persona a reemplazarme. O sea que yo no soy prescindible para la obra de Dios. Dios, a través de los años, va cambiando a las personas para que hagan su obra aquí en la tierra y en la iglesia local. Y él estaba consciente de eso. Él dice, bueno, ya el tiempo de mi partida está cerca. Dicen los estudiosos que probablemente él murió muy, muy cercano a que concluyera esta carta de segunda de Timoteo. O sea, él estaba consciente de que el tiempo estaba cerca, el tiempo de su partida, y que él, lo vamos a ver ahorita, él preparó a Timoteo para seguir adelante con la obra de Dios. O sea, que un cristiano maduro como Pablo sabe que su tiempo es breve aquí en la tierra y que no somos prescindibles para la obra de Dios, que a Dios le puede placer poner otra persona en el momento que Él indique. Okay. En segundo lugar, Pablo tenía una visión correcta de la vida cristiana. Pablo tenía una visión correcta de la vida cristiana y vivió en consonancia a esa visión. Fíjense bien lo que dice el verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En primer lugar, esos verbos están en pretérito anterior.
Ok, que eso denota una acción que comenzó en el pasado y que ha seguido de manera constante y permanente hasta el día de hoy. O sea que Pablo era un creyente maduro porque él comenzó un día la batalla, pero él dice, la peleó hasta el final. Él un día comenzó la carrera, pero la concluyó. O sea, él no dejó las cosas a medias, él no se cansó a la mitad, él no se dio por vencido, sino que él lo que comenzó lo terminó. O sea que él vivió una vida de resultados continuos y permanentes. También, antes de entrar en los detalles de esas tres acciones, también aquí se denota que la vida cristiana es una vida que conlleva esfuerzo. Dice ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Tanto una batalla como una carrera denotan esfuerzo, denotan entrenamiento, denotan muchas veces agonía, denotan, a veces conlleva a dolor, a veces conlleva a una entrega total, a una autonegación. O sea que va en consonancia con lo que enseña la palabra de Dios, que la vida cristiana, para dar frutos según lo que el Señor pide de nosotros, demanda esfuerzo, entrega, compromiso y autonegación por parte de nosotros. La vida cristiana no es no es una vida de color de rosa, no es una vida fácil, no es una vida que tú vas a caerle bien a todo el mundo. Y Pablo estaba consciente de eso. A nadie nos gustaría estar en una batalla. Sin embargo, la vida cristiana es una batalla. A nadie nos gustaría estar corriendo constantemente en una carrera. Sin embargo, la vida cristiana es una carrera. Otra cosa que denotan esas tres acciones es que nada es más satisfactorio para el creyente que el servicio a Dios. O sea, nada trae más satisfacción al creyente que servir y gastar su vida por el Señor. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, así como Él vivió y murió y resucitó por nosotros, así también nosotros debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea que Pablo, cuando dice esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él lo dice con una autosatisfacción de que él ha cumplido en su vida el propósito de Dios. Él ha llenado la voluntad de Dios, la ha llevado a cabo desde principio a fin en su vida, porque él entendía que nada es mejor que servir al Señor. Él mismo dijo que todo lo tenía por basura para ganar la excelencia de Cristo. No hay nada más satisfactorio que servir y entregar toda su vida al Señor, como Él lo hizo también en la cruz por nosotros. Entonces hemos visto esas cosas de Pablo. Primero, que eran resultados continuos y permanentes. Segundo, que la vida cristiana requería esfuerzo, compromiso, diligencia, autonegación. En tercer lugar, que el servicio a Dios es lo más satisfactorio para la vida del creyente. Pero vamos a ver con detalle ahora estas tres acciones. Dice, he peleado la buena batalla. Eso nos trae a colación la imagen de un soldado. Dice los estudiosos de la palabra que el término es, he agonizado la buena agonía. O sea que Pablo peleó la batalla, pero no era una batalla sencilla. Era una batalla muchas veces sin tregua, era una batalla que a veces había que agonizar, a veces había que estar casi al punto de la muerte por causa de hacer bien y de estar involucrado y comprometido con el servicio a Dios. Él mismo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla. Y el ejemplo que nos da aquí es de un deportista, de un luchador, de alguien que pelea. O sea, porque no una batalla necesariamente lo tenemos que ver como una guerra. Más bien la imagen que se da aquí es como de un luchador, de alguien que está
luchando, como él enseña en 1 Corintios capítulo 9, que él da el ejemplo tanto de la carrera como aquel que pelea o que lucha, y que dice la palabra que de todo se abstiene. El término "he peleado la buena batalla" resalta que Pablo todo lo que hizo por el servicio a Dios, toda esa batalla que él peleó, lo hizo apegado a las normas, a los principios y al propósito de Dios. Ok, o sea, él no hizo ninguna trampa, él no hizo nada que no fuera conforme a las reglas y al parámetro de Dios. Ok, eso es lo que significa "he peleado la buena batalla". Entonces, hermanos, un creyente maduro es aquel que está consciente de que hay una batalla que hay que pelear, pero no a nuestra manera, sino que hay que pelear conforme y apegado a las normas, a las reglas, a los principios que Dios ha establecido en su palabra. En segundo lugar, él dice: he acabado la carrera. Nos llama la atención que él usa ese término "acabado", que quiere decir he concluido, he completado, he llegado al feliz término. Él no dice yo gané la carrera, porque a veces a nosotros nos gusta ser el protagonista de todo. Yo gané, pero no es así. El protagonista es el Señor. Nosotros somos solamente siervos del Dios vivo y verdadero. Él dice solamente he completado la batalla. O sea, yo salí de un punto de partida y llegué a la meta. Él no está diciendo yo fui el primero que llegué, yo dejé a muchos atrás. No, solamente él dice he acabado la carrera. Y ahí el símbolo es de un atleta. Pablo usa mucho eso en sus escritos. Por ejemplo, en Filipenses, él dice: extendiéndome ciertamente a lo que está delante y olvidándome de lo que está detrás, prosigo a la meta. O sea, corro hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. También él dice en 1 Corintios: no saben que todos los que corren en el estadio a la verdad corren, y todos corren para ganar un premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, él en sus escritos nos está enseñando que la vida cristiana es una carrera, y que en la carrera tenemos que estar activos, tenemos que accionar, tenemos que ir adelante. Por eso que el crecimiento, yo me sorprendo porque muchos cristianos piensan que ya llegaron al tope de su conocimiento, y eso no puede ser, porque la vida cristiana es una vida en ascenso, una vida hacia arriba, ciertamente extendiéndome a lo que va adelante hasta que podamos concluir la carrera. También el autor de Hebreos, en Hebreos 12, nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que de tal manera que la Biblia nos enseña también que un creyente maduro es aquel que sabe que está en la carrera, pero está accionando en constante ejercicio para poder no quedarse atrás, sino extendiéndose adelante y poder llegar a la meta. En tercer lugar, él dice: he guardado la fe. Aquí nos viene la idea de un guardián. El término "he guardado la fe" no quiere decir que él puso la fe en un lado y la protegió, sino realmente significa que él mantuvo y retuvo su confianza en Dios durante toda su vida. O sea, él se mantuvo apegado a la confianza en Dios, a los principios de Dios durante toda su vida. Muchos estudiosos dicen que esa "he guardado la fe" se refiere a dos vertientes. Pablo fue obediente a la fe cristiana, y Pablo traspasó la fe a otros. O sea, muchos creen que guardar la fe significa eso, ser obediente a la fe, o sea, ser obediente a los principios de la palabra de Dios, y también traspasar
la fe a otros. Okay. También Pablo, así como él estaba consciente de que la vida era breve, así como él estaba consciente de que su partida estaba cerca, él también estaba consciente de que Cristo vendría otra vez. Por eso fue un cristiano maduro. Fíjense bien lo que dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venir. Aunque esto no es un estudio de las recompensas, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, pero Pablo estaba consciente en su vida que aunque él estaba cerca de su partida, realmente la vida comenzaba, la verdadera vida comenzaba cuando él partía. Él dijo también, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él también dijo en 2 de Corintios que era mejor estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. O sea que él estaba consciente de que Cristo iba a venir, de aquel día glorioso cuando Cristo vendría e iba a dar galardones y recompensas a todos aquellos que le esperan. Entonces, hermanos, qué bueno saber que de Pablo se escribió eso. O sea, él mismo escribió eso en lo último que se conoce de él. Un creyente maduro. Un creyente maduro, vimos, es aquel que está consciente de la brevedad de la vida y que él no es prescindible para la obra de Dios. Un cristiano maduro es aquel que tiene una visión cristiana correcta. O sea, que sabe que lo más satisfactorio es gastarse para el servicio de Dios, que la vida cristiana requiere diligencia, autonegación, entrega, y que él dice eso en 3 oraciones. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que ese es el primer personaje que hemos estudiado, el apóstol Pablo. El segundo es Demas, que está en el verso 10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas se menciona 3 veces en la palabra de Dios. Se menciona en Colosenses 4:14, donde dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y también en Filipenses, en Filemón 24, donde dice, Marcos, Aristarco, Lucas y Demas, mis colaboradores. O sea que hubo un tiempo que Demas estaba con Pablo. Y estar con Pablo no era sencillo, porque Pablo era una persona sumamente entregada. O sea, ser un colaborador de Pablo requería estar 24/7 al servicio de las cosas del Señor. Porque lo vemos en el libro de los Hechos y lo vemos en sus epístolas. O sea, era una persona sumamente fajada en las cosas del Señor. Y ahí estaba Demas, cerca de Pablo. Él le dice en Filipenses 24 que él era su colaborador. Pero ahora, en el momento crítico de la vida de Pablo, que está ya en prisión y que está próximo a la muerte, él da esa nota triste y amarga. Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, Demas es el creyente apartado o descarriado. No vamos a decir si Demas era salvo, si no era salvo, eso no nos toca a nosotros, pero lo último que se sabe de Demas es que él desamparó a Pablo y da la razón porque amó más este mundo. Porque amó más este mundo. El término desamparar que se usa ahí significa abandonar por completo. Es dejar a alguien en una situación precaria. Nota que el verdadero amigo, a veces uno tiene amigos que están en una situación precaria porque se le murió un pariente, porque tiene una necesidad extrema,
Y el amigo verdadero lo menos que puede hacer es abandonarlo, y menos por completo. Esa era la situación de Pablo. O sea, Pablo estaba en prisión y estaba pronto a morir y estaba, ¿verdad? Vamos a decir, en un momento de angustia y de dolor. Y él da esa nota triste y amarga. Demas me ha desamparado, o sea, me ha dejado por completo, como si él dijera, no te conozco. No te conozco. O sea, es como un cambio, vamos a decir, un cambio radical, de pasar de colaborador a un abandono completo del apóstol. Y eso pasa con muchos de los que están aquí o de los que estuvieron aquí. Porque ahora se usa, antes no creo que se usara eso, pero ahora se usa que ustedes pueden estar en el mundo y venir a la iglesia. Antes eso no se veía, pero ahora se ve. Eso me he dado cuenta. Usted puede estar en el mundo y venir a la iglesia, pero antes las cosas no creo que sean así. O sea que uno no se puede dar cuenta fácilmente quién está en el mundo, porque muchas veces viene a la iglesia, aunque venga tarde o venga una vez al mes, pero viene a la iglesia. Pero Demas es el tipo de hermanos o de creyentes que estaba un tiempo con nosotros, pero decidió abandonarnos e irse al mundo. Irse al mundo. La palabra mundo es el término siglo y quiere decir las cosas de este mundo caído. Las cosas que están, dice la palabra de Dios, que el Dios de ese siglo es Satanás. El término amando este mundo, amando, significa como dándole la prioridad al mundo antes que Dios. O sea, vemos ahí la contraposición entre Pablo y Demas. Porque Pablo dice, oye, yo he tenido la satisfacción de vivir la vida cristiana de tal manera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás espera la corona de justicia, la cual dará Dios, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, Pablo da ese ejemplo, pero Demas da un ejemplo totalmente contrario. Él dice, Pablo, que se ha ido amando más este mundo. Parece que a Demas se le olvidó lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Santiago 4:4, que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No podemos amar al mundo y amar a Dios a la vez. No se puede. Dice ahí, no se puede servir a dos señores, dice también el Señor Jesucristo. O usted anda con el mundo o usted anda con Dios. No hay un término medio. O sea que pensemos, si estamos amando más al mundo, todavía hay tiempo de cambiar esa hoja en tu historia. Todavía hay tiempo de regresar al Evangelio y tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Y también hay que notar que él dice, amó al mundo y se fue a Tesalónica. Muchos estudiosos, por ejemplo MacArthur, dice que él no se fue a cumplir un ministerio. O sea que Demas hizo lo contrario que Pablo le estaba ordenando o exhortando a Timoteo. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo 4:5, el verso antes de lo que leímos, dice así Pablo a Timoteo, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Demas hizo todo lo contrario. Él vio que habían quizás muchas aflicciones, él vio que la cosa se estaba poniendo muy difícil para Pablo y sus compañeros, y él dijo, bueno, pues esto no es para mí. Pero la Biblia nos dice y nos manda, soporta las aflicciones y cumple tu ministerio. Y él hizo todo lo contrario. Desamparó a Pablo y amó más este mundo. Ok, el próximo, vimos ya al apóstol Pablo, el ejemplo de un creyente maduro. Vimos al Demas, el creyente
apartado o descarriado y que abandonó por completo al apóstol Pablo. En tercer lugar, vamos a ver el ejemplo de Lucas, que es, vamos a decir así, el favorito mío. Dice, solo Lucas, el verso 11, solo Lucas está conmigo. El apóstol Lucas, o Lucas, como algunos le dicen, el autor del Evangelio, del libro de los Hechos, era una persona aparentemente muy discreta, porque él no se menciona a sí mismo mucho, aunque en el libro de los Hechos vemos que en muchas de sus narraciones él usa la primera persona del plural, dando a entender al lector que él estaba con Pablo durante muchos de sus momentos de predicación en todo el Imperio Romano, y que él, por ejemplo, estaba en el naufragio de Hechos 27, que fue una situación bien difícil, etcétera. Pero vemos que Lucas es el tipo de persona que es fiel hasta el final. Porque dice ahí, solo Lucas está conmigo. O sea, contrario a Demas, porque acuérdense que tanto en Colosenses 4:14 como en Filemón 24, que se menciona a Demas, también se menciona a Lucas. Dice, os saluda a Lucas, el médico dado, y Demas. Y después dice, Marcos, Aristarco, Lucas y Demas, mis colaboradores. O sea que Lucas y Demas eran colaboradores, amigos y personas que compartían durante mucho tiempo entre sí y con el apóstol Pablo. Pero mientras Demas se fue, Lucas se quedó con Pablo. Y eso es algo que uno debe valorar, porque a veces uno piensa que el que hace cosas para el Señor notorias es el más importante. Pero quizás el más importante son esos Lucas que están aquí en la congregación y que han estado durante mucho tiempo y que han estado en las buenas y en las malas, apoyando con su oración, con su presencia, con su consejo, callado quizás, pero están aquí. Y Pablo resalta eso, solo Lucas está conmigo. Y eso se llama, yo lo llamé, Lucas es el compañero fiel. A pesar de que Pablo estaba en tremenda dificultad, a pesar de que nadie quisiera estar ahí donde estaba Pablo en ese momento, él dice, solo Lucas está conmigo. Yo sé que la iglesia ha pasado por muchos momentos de pruebas difíciles, pero habemos muchos creyentes que hemos estado aquí durante mucho tiempo sirviendo al Señor, poniendo los ojos en el Señor y no en los hombres. Entonces, Lucas es ese tipo de creyente que no abandona a los suyos ni a su pueblo a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, se mantiene fiel al lado de aquel que es su compañero de milicia. En cuarto lugar, vamos a ver a Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos, aunque dicen que lo más probable fue Pedro que lo escribió y utilizó a Marcos. Pero dice la palabra de Dios en el verso 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y Marcos, yo lo he llamado el creyente de la segunda oportunidad, porque al principio de su ministerio, cuando Marcos era muy joven, él no era tan luchador como se debía hacer en el momento. Vamos al libro de los Hechos. Acuérdense que se llama Juan Marcos, o sea, no era Marcos solo, sino Juan Marcos. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 13. Hechos 13:13. Dice así la palabra de Dios. Ok, 13:13, aquí está. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perfe de Panfilia, pero Juan, o sea Juan Marcos, apartándose de ellos,
volvió a Jerusalén. Y vamos a leer en el 15, Hechos 15, 36 al 39. Dice así la palabra de Dios. Hechos 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que Juan Marcos, mejor dicho, era al principio del ministerio, parece que él cogió miedo de todo el compromiso y la entrega y la tribulación y todas las dificultades que se presentaron en los viajes de Pablo. Parece que estar con Pablo requería un 24/7, porque él dice, lo que él pidió no era tan sencillo. Vamos, Bernabé, y visitemos todas las ciudades. No dijo una ni dos, sino todas las ciudades para ver cómo están los hermanos. O sea que era una acción bien grande. Y parece que Juan, en la otra oportunidad de Hechos capítulo 13, Juan Marcos tuvo miedo y dijo: no, esto no es para mí, porque es demasiado. Yo quizás soy muy joven, quizás yo soy muy tímido, quizás yo no estoy tan comprometido con el Señor como están ellos. Entonces, Pablo tuvo que ser fuerte con Bernabé y le dijo en Hechos 15, no, yo no quiero a Marcos porque él se apartó de nosotros en la ocasión anterior y nos va a causar problemas en este próximo viaje. Pero ahora, al final de sus días, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, él dice, trae a Marco, le dice a Timoteo, trae a Marco porque me es útil para el ministerio. Fíjense bien dos cosas. La primera es la flexibilidad de Pablo, porque a veces nosotros no somos flexibles, a veces nosotros creemos que porque una persona no sirve para algo, jamás sirve para nada. Pero nota la flexibilidad de Pablo y la oportunidad que él le dio de volver al servir al Señor. Y nota también la falta de resentimiento de Pablo. O sea, Pablo no guardó nada en su corazón. Él sencillamente dijo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Él nos recordó lo pasado. Dijo, tráeme a Marcos, aunque él, ¿verdad?, me hizo aquello aquella vez. Aquella vez me hizo tal cosa, pero tráelo porque ahora me es útil. No. Cero resentimientos. Simplemente dijo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. El término me es útil para el ministerio significa que es un siervo valioso. O sea, fíjense bien cómo Pablo ahora cambia de alguien que quizás él tenía en poca estima por su flojedad, por lo que sea, ahora es alguien de mucho valor. Ahora es alguien de mucho valor. Y finalmente ya hemos visto 4 personajes. El primero es Pablo, el creyente maduro. El segundo es Demas, el que se apartó o se descarrió y abandonó a Pablo. El tercero es Lucas, el fiel compañero. El cuarto es Marcos, el creyente de la segunda oportunidad. Y el último, que no es creyente, posiblemente es Alejandro el Caldelero, que menciona la palabra de Dios en los versos finales que hemos leído. Dice el verso 14, Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aunque hay 4 Alejandros en la palabra de Dios, el término Alejandro el Caldelero o el herrero, parece que él trabajaba con hierro. Algunos dicen que él hacía
ídolos de hierro, o sea que era un practicante de idolatría, eso no lo sabemos, pero sí significa Alejandro el herrero. Puede ser que sea el mismo Alejandro de 1 Timoteo 6, de 1 Timoteo 1, cuando él le dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entrega a Satanás para que no aprendan a blasfemar. No se saben si es el mismo o es diferente, pero sí este es Alejandro el Caldelero. Siempre que hay una obra de Dios, hay oposición. Siempre va a haber un opositor. Muchas veces los Alejandro el Caldelero no necesariamente están afuera, pueden ser que estén dentro de nosotros. Pueden ser que hayan personas que se opongan al ministerio del pastor, a la forma del pastor, a lo que se enseña, etc. Yo oí ayer en Radio Eternidad un creyente, una iglesia, no me acuerdo dónde, que estaban predicando acerca de la homosexualidad. Era un relato, no era algo reciente, y que muchos de los miembros salieron inconformes. Entonces salieron y dejaron al pastor hablando solo prácticamente. Entonces esa persona se comportaron como Alejandro el Caldelero, porque se opusieron a lo que la Biblia enseña, porque no fue un invento del pastor, él estaba predicando de 1 Corintios capítulo 6 y eso lastimó a muchos miembros que se fueron. O sea que Alejandro el Caldelero no necesariamente tiene que estar afuera, puede estar aquí adentro. Hay muchas personas que se oponen al mensaje de Dios y al ministerio de Dios en la iglesia local. Pero Alejandro el Caldelero lo hemos titulado el opositor. Al parecer, ese estaba muy cerca de Pablo, porque ciertamente hay opositores allá afuera. Ciertamente hay personas que están contrarios a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero Alejandro el Caldelero parece que estaba muy cerca de Pablo, porque él dice, Pablo, que le ha causado muchos males. Dicen algunos que probablemente Alejandro el Caldelero fue uno de los relacionados con el encarcelamiento de Pablo en segunda de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, que es a quien él está entrenando para que siga el ministerio, él dice, cuídate también de él. Y él, como todo cristiano, le deja la venganza al Señor. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, la venganza y la acción le pertenecen a Dios. Entonces, hermanos, si hoy se dijera lo último de ti, ¿qué fuera lo que se diría? Hemos visto 5 ejemplos de 5 hombres diferentes. Primero estaba Pablo, el creyente maduro, que estaba consciente, ¿verdad?, de la brevedad de la vida, que estaba consciente también de que el servicio a Dios es la forma más satisfactoria de vivir la vida y que tenía una visión cristiana correcta, porque él sabía que la vida cristiana era una batalla, era una carrera, y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y también él estaba consciente de que Jesucristo vendría por segunda vez. Está la nota más triste, que son los creyentes como Demas, que son los que abandonan la congregación, abandonan a los suyos para irse al mundo, porque aman más al mundo que las cosas del Señor. Están los que son como Lucas, que son los compañeros fieles, que aunque fue un autor de 2 libros de la palabra de Dios, fue una persona discreta, fue una persona que quizás no hizo mucha bulla, pero que al final Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Está el creyente de la segunda oportunidad, Marcos, que le causó un desacuerdo a Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15, porque Juan Marcos no se quería entregar por completo a la obra de Dios, pero Pablo ahora sin resentimiento y de una manera flexible le dice a Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y está finalmente la oposición, aquí encarnada en Alejandro el Caldelero, el cual le había causado a Pablo muchos males, oponiéndose a las enseñanzas de Pablo, y él advierte a Timoteo, guárdate de él,
y el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, que el Señor nos bendiga. Y si hoy fuera la última vez que se escribiera algo de ti, ¿qué dirían? ¿Con cómo te recordaríamos nosotros? Amén.